Hoy iniciamos una nueva semana de nuestro estudio del libro de los Salmos. Y esta semana vamos a responder una pregunta. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Es decir, ¿qué es lo que guía la vida de aquellas personas que han decidido entregarles su corazón a Jesús, que viven para Él, que nos llamamos cristianos, pero que si extendemos el nombre podríamos llamarnos el pueblo de Dios? No por algo que haya en nosotros, eso lo hemos descubierto ya, creo, en las lecciones anteriores, debe haber quedado claro, sino porque el Señor se apiadó de nosotros y nos invitó a formar parte de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que confían en Él, que creen en Él. Y entonces la pregunta es, ¿cómo viven los hijos de Dios? La lección de esta semana se titula Sabiduría para vivir con rectitud. Vamos a orar y vamos a estudiar este día, domingo, el tema En mi corazón he guardado tus dichos. Querido Padre, necesitamos esa sabiduría que nos ayude a realmente honrar tu nombre con nuestra vida, para que el mundo sepa que tus hijos viven en una atmósfera diferente porque te tienen a ti en el corazón. Por favor, llénanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este día que vamos a comenzar a hablar sobre cómo viven los hijos de Dios, la lección trata de ayudarnos a comprender que la vida de un hijo de Dios no es casualidad. No es que un día se levanta y mágicamente todo ha cambiado en su corazón. No, en realidad Dios obra milagros en el corazón. Lo dijimos la semana pasada cuando Dios nos ofrece su perdón. Él transforma el corazón, es decir, nos pone en una situación en la que podemos responder adecuadamente a su voluntad. Podemos conocer un poco mejor su voluntad y podemos crecer, y esta palabra va a ser clave siempre, podemos crecer en nuestra relación con Él, que nos permite vivir como Él espera que nosotros vivamos en este mundo. El salmo que hoy vamos a considerar para hablar sobre cómo viven los hijos de Dios, para comenzar a introducirnos en esto, es el Salmo 119, y me parece muy acertada la lección de este salmo para comenzar la semana, porque justamente mañana vamos a comenzar a explorar el término sabiduría en la Biblia, pero no podemos explorar el término sabiduría si no exploramos el tema de la voluntad de Dios, que se expresa de una manera poética en el Salmo 119. Aquellos que ya han leído el Salmo 119 o los que vamos a leerlo ahora mientras estamos estudiando este texto, y le invito a que lea el Salmo 119, aunque es un salmo muy largo, van a reconocer que el Salmo 119 tiene un tema particular, un tema que se va a repetir casi en cada versículo, y ese tema es la voluntad de Dios, los dichos de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Es las diferentes formas en que aparecerá esta expresión, pero que se refieren a conocer la voluntad de Dios. Por eso vamos a ver algunos pasajes. Concretamente voy a leer los primeros 8 versículos, del Salmo 119, que fue escrito de manera acróstica, es decir, cada porción de 8 versículos está encabezado por una letra del alfabeto. Cada verso que aparece ahí comienza con esa letra del alefato, realmente no del alfabeto, sino que del alefato hebreo. Y dice así los primeros versículos, en español, claro está: bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Voy a ir haciendo énfasis en estas palabras que dijimos expresan la voluntad de Dios. Verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. La ley de Jehová equivale a sus testimonios, lo que equivale a los caminos de Dios. Noten, estoy tratando de una vez que nosotros podamos ir relacionando estos conceptos conforme a la poesía hebrea, que era paralela. Recuerden, eso fue un concepto con el que comenzamos todo este estudio en la primera semana. Verso 4. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmeros. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Noten, caminos, estatutos, mandamientos guardados. Entonces no sería yo avergonzado,
cuando atendiera a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Ahora se introduce un nuevo elemento. Ya había mencionado varias veces mandamientos, ahora también se nos presenta justos juicios. Justos juicios es los mandamientos, la ley de Jehová, los caminos de Jehová, los testimonios del Señor. Luego dice, tus estatutos guardaré, no me abandones enteramente. Noten, en estos 8 versículos, y si usted sigue leyendo todo el Salmo, y le invito a que lo lea, va a descubrir justamente eso. Hay diferentes formas en las que el salmista se refiere a la voluntad de Dios, y los llama, para hacer una recapitulación, la ley, los caminos, los justos juicios, los estatutos, los mandamientos. Más adelante dirá los preceptos, en otra parte dirá la palabra, la voluntad, es decir, todo lo que tiene que ver con la revelación especial que Dios nos ha dado, es eso que Dios espera que nosotros utilicemos como la norma de nuestra vida. En un sentido muy amplio podríamos decir, es toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque no hay contradicción en ella. En un sentido muy particular, también el salmista podría tener en mente la ley de Dios, la ley moral de Dios, la que estaba en el Arca del Pacto, lo que conocemos como los 10 mandamientos. ¿Por qué puedo decir con seguridad que la ley moral de Dios podría estar en la mente del salmista, además de que podría tener en mente toda la Torá que ellos entendían que eran los primeros 5 libros de nuestras Biblias? Porque cuando hablamos de justos juicios, el juicio se relaciona con el Arca del Pacto. Y en el Arca del Pacto, la base del Arca del Pacto eran los 10 mandamientos. Y hay que recordar que en el idioma hebreo las palabras, las frases son muy concretas, no son abstractas como nos enseñaron los griegos a pensar a toda nuestra generaciones, a todas nuestras generaciones después de ellos, es decir, a la vida occidental, al continente occidental, a toda esta área del mundo. No es así como pensaban los judíos de manera abstracta, ellos pensaban de manera muy concreta. Así que Dios nos está diciendo aquí, ¿quieren aprender a vivir de manera sabia? Bueno, la única manera es atiendan a mi voluntad. Pero hay algo más acá, porque ahora voy a leer solamente un par de textos de la sección que aparece del verso 9 al verso 16. El verso 9, por ejemplo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y noten, vuelvo a repetir, tu palabra es equivalente a los justos juicios, a la ley de Dios, a los mandamientos, a los testimonios. Luego el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos, que es equivalente a tu palabra, a la palabra de Dios, para no pecar contra ti. Es decir, la palabra de Dios es la que nos escuda del pecado y al mismo tiempo es la que nos ayuda a vivir como hijos de Dios. Por eso el Señor en su grande misericordia nos revela este mensaje especial a través de su palabra. Pero más aún, si queremos ir todavía más profundo, lo que Dios espera es que nosotros nos relacionemos de tal manera con Jesús, que es la palabra de Dios, el verdadero verbo, es el verbo encarnado, el verbo hecho hombre. Dios espera que nos relacionemos con Él de tal manera que podamos seguir sus pisadas. No en balde el Señor Jesús dijo a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros vivamos en una atmósfera diferente para que podamos ser sabios, para que podamos vivir con rectitud, aún en este mundo que está contaminado por el pecado. Y aquí hay un gran aliento para nosotros, porque el hecho de que Dios nos pida que nosotros podamos guardar sus mandamientos es una habilitación. Aunque Él se acuerda que somos polvo, porque somos polvo, y dice también la Biblia que no hay hombre que no peque, no hay justo ni aun uno, cuando nos relacionamos con Él, cuando nos relacionamos con Dios, cuando permitimos al Espíritu Santo que realmente entre en nuestro corazón para formar una relación íntima con nosotros, entonces podemos vivir para Él. Por eso el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Y luego en el verso 11 dice, ¿dónde se guarda? En mi corazón he guardado tus dichos. Es decir, el corazón que es la mente, ¿verdad? El corazón que es el ser.
Dios espera que tengamos una relación íntima con Él. Por eso nos dejó su palabra para revelarnos su carácter, para revelarnos cómo es Él realmente. Y hemos enfatizado mucho esto, la mayor revelación de Dios, de su amor, de su misericordia, es Jesús. Jesús en la cruz del Calvario, que nos muestra que Dios no se queda sentado en su trono, sino que viene hasta nosotros. Ahora, en el Salmo 119 además hay otras figuras, por ejemplo, en el versículo 165, y quiero destacar esto porque tiene que ver con responder esta pregunta que estará toda la semana: ¿cómo viven los hijos de Dios? Claro, esa pregunta no aparece en nuestro folleto de estudios, sino que es una pregunta que yo quiero plantear: ¿cómo viven los hijos de Dios? Para que en el estudio de la semana podamos responderla. Ya estamos respondiéndola ahora. Ahora, en el verso 165 del Salmo 119 dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley. Hice énfasis en el amor porque todos, cuando vamos al Nuevo Testamento, terminamos diciendo que Jesús quitó la ley para mostrarnos que todo lo que necesitamos es amor. Pero es que la base de la ley es el amor, de la ley de Dios, la base de la ley de Dios es el amor. Y aquí lo dice claro el salmista desde ya. O sea, no es una enseñanza del Nuevo Testamento, esto es una enseñanza que siempre ha estado en las Escrituras. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y luego lo que quiero destacar para ir terminando nuestra reflexión de hoy es: y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué implica esto? El tropiezo aquí en el pensamiento hebreo se refiere a un fracaso moral. Se refiere al hecho de que no pudimos llegar a la estatura que Dios espera. Entonces, este fracaso moral solamente puede ser superado a través de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. Dice, los que guardan la ley de Dios, los que aman, voy a poner las palabras que están en ese verso, en el 165, los que aman la ley de Dios no tropiezan y tienen paz en su corazón. Ahora, para nosotros tal vez esto es un poco complicado de entender, especialmente porque el énfasis que a veces hacemos sobre la justificación por la fe nos ha llevado a pensar que está en oposición a la ley de Dios, pero esto solamente porque creemos en el dualismo griego, nada más por eso. Pero si nos vamos al pensamiento judío de fondo en toda la Escritura, entenderemos que la justificación por la fe en realidad nos impulsa a vivir para Dios. Por eso en el salmista no hay contradicción al decir: yo amo tu ley. No voy a ocupar la ley para salvarme porque no puedo, pero yo amo tu ley porque ella me ayuda a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ese es el punto central que el salmista está tratando de destacar. Por eso el Salmo 119 se concentra tanto en la voluntad de Dios, en la ley de Dios, en los mandamientos, preceptos, la palabra de Dios. Y ahí aparece ese texto famosísimo que hasta hemos convertido en un canto, que es el 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros realmente queremos hacer la voluntad de Dios y obedecemos lo que Dios nos pide en su palabra, eso ilumina nuestro camino. Aunque no veamos todo el terreno, aunque no veamos todo el trayecto del camino, podemos, como con la lámpara, dar pasos seguros porque estaremos siguiendo la voluntad de nuestro Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Es más, Dios primero nos salva, nos libera y luego nos dice: ahora hijos, ustedes sí pueden vivir de una manera diferente del mundo. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. La experiencia del pueblo de Israel es una forma de manifestar esto. Dios salvó al pueblo de Israel primero y una vez que los hubo salvado les dijo: yo los saqué de la tierra de Egipto, aquí están mis mandamientos para que anden en ellos. Es igual para nosotros. Cuando Dios nos salva, también nos da la capacidad de vivir para Él. Vamos a tener luchas, es verdad, habrá tropiezos incluso en nuestra vida, pero que cada uno de nosotros pueda tener en su corazón el deseo de servir a Dios con todo su ser. Que Dios toma ese deseo y cuando lo hacemos de todo corazón, con todo nuestro ser, Dios se encarga de fortalecernos. Y le vamos a pedir a Dios hoy que nos ayude para vivir de esa manera. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra.
Queremos, como el salmista, en esta hora guardar tus dichos en nuestro corazón. Tu palabra, tu ley, tu voluntad, la queremos atesorar en nuestra mente, en nuestro ser interior, para poder vivir para ti. Tú te mereces lo mejor de nosotros, pero lo único que podemos darte es un corazón manchado de pecado. Pero ese corazón manchado de pecado tú lo puedes transformar, puedes hacer una nueva creación de nosotros para que vivamos para ti. Por favor, ayúdanos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.